Resumen de la lectura. 1. El descubrimiento de Bruno. Bruno vive feliz en Berlín en una casa de 5 plantas con una gran escalera por cuya baranda le encanta deslizarse. Vive con sus padres, tiene una hermana Gretel, y en su casa trabajan María, chica del servicio, Lars el mayordomo, y el cocinero. Algunas veces viene a comer a casa el Furias. Su madre le comunica que por motivos del trabajo de su padre van a trasladarse fuera de Berlín. 2. La casa nueva. Bruno se entristece al comprobar que su nueva casa es mucho más pequeña, solo 2 plantas y un sótano y que además está en un sitio muy solitario. Hay 2 nuevas chicas del servicio que hablan muy poco y un señor delgado de mal aspecto que servirá el comedor. 3. La tonta de remate. Bruno va al cuarto de su hermana de 12 años, él tiene 9, y comenta lo triste de su nueva vivienda, la falta de sus amigos, y que hay niños cerca. Gretel le dice que la casa se llama Auschwitz. La lleva a su cuarto para que los vea por la ventana. 4. Lo que vieron por la ventana. Debajo de ellos había un jardín con flores en arriates, un banco miranzo a la casa, y a unos 16 metros una valla metaca de alambre de espino que se perdía a lo lejos a derecha e izquierda. Detrás de la valla caitas pequeñas esparcidas y otras más grandes rectangulares. Había niños, hombres jóvenes y no tanto y otros mayores. No se veían mujeres, y todos llevaban un pijama y un gorro de rayas. 5. Prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Bruno va al despacho y habla con su padre diciéndole que no le gusta la casa ni el sitio y que quiere volver a Berlín. El padre le dice que es su nuevo hogar porque su familia vive aquí. Cuando se despide le pregunta por las personas que se ven desde su ventana, y el padre le dice que no se preocupe por ellas ya que no son personas como ellos. Se saludan con el brazo en alto y la palma de la mano mirando al frente diciendo: Heil Hitler. 6. La criada con un sueldo excesivo. Bruno pregunta a María si no está de disgusto con la nueva casa, pero esta le dice que tiene que respetar y obedecer las decisiones de su padre, que es muy buena persona ya que ayudó a su madre cuando enfermó, se hizo cargo de los gastos del funeral y le dio trabajo a ella. 7. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Bruno pide a Kurt Klotter, joven teniente al servicio de su padre, que le busque un neumático viejo para hacer un columpio. Klotter ordena a Pavel, el anciano que sirve la comida, que lleve a Bruno al almacén detrás de la casa, para que escoja uno y se lo lleve al roble de delante de la casa. Bruno construye el columpio y tras balancearse varias veces se cae y se hace una pequeña raja en la pierna que le cura Pavel, quien le dice que es médico. Llega la madre que, informada de lo ocurrido, dice a Bruno que si le pregunta a su padre le diga que lo ha curado ella, por lo que se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. 8. Porque la abuela se marchó furiosa. Bruno habla de sus abuelos paternos, Matías de 73 años que regentaba un restaurante aunque ya no trabajaba, y Natalia de 62 de pelo largo y pelirrojo y con ojos verdes que había sido cantante. Recuerda Bruno que su abuela en todas las fiestas familiares se las ingeniaba para acabar cantando, en especial la Vie en Rose, y los teatrillos que preparaba escribiendo ella los textos, y donde Gretel se disfrazaban con ropas hechas por la abuela. Recuerda cuando a partir de un día todos llamaban a su padre comandante, y el paro que hubo en su casa cuando fueron a cenar el Furias y su hermosa rubia. O la última Navidad cuando padre estrenó nuevo uniforme y todos le decían lo guapo que estaba, menos la abuela, que acabó marchándose furiosa al no estar de acuerdo con el abuelo, que decía sentirse orgulloso con el uniforme y el trabajo de padre. Bruno echaba mucho de menos a su abuela y le escribe una carta contándole cómo era Auschwitz y las personas del traje de rayas del otro lado de la alambrada. 9. Bruno recuerda que le gustaba jugar a los exploradores. Después de un tiempo en que todo seguía igual, padre decidió que tenían que reanudar sus clases y les puso un profesor, Herlis, con quien Bruno discutía sobre lo que debía aprender ya que a él le gustaba la lectura y el dibujo, y Herlis insistía que tenía que aprender geografía, historia y ciencias sociales. Decidió dedicarse a explorar en su tiempo libre y empezó por el jardín y el banco con su placa de bronce donde leyó: obsequiado con motivo de la inauguración del campo de Auschwitz, y continuó preguntándose por qué no venían nunca a casa aquellas personas de los pijamas de rayas.
10. El punto que se convirtió en una manchita que se convirtió en un borrón que se convirtió en una figura que se convirtió en un niño. Bruno comienza a explorar a lo largo de la alambrada y después de una hora caminando y cuando ya no veía su casa ni las cabañas del otro lado de la alambrada haya decidido volver porque empezaba a sentir hambre, cuando a lo lejos divisó un punto y al seguir en esa dirección se convirtió en un borrón que luego se convirtió en una figura y por fin en un niño más bajo que él y con un pijama de rayas. Se saludaron y se intercambiaron los nombres. Se llamaba Shmuel, era polaco y había nacido el mismo día que él, 15, abril, 1934, tenía también 9 años y hablaba alemán y polaco ya que su madre era maestra y hablaba varios idiomas. Shmuel no conocía Berlín y dijo a Bruno que estaban en Polonia aunque él era de otra región más bonita. Bruno acaba preguntándole quiénes son toda esa gente vestidos con pijamas de rayas y qué hacen allí. 11. El Furias, unos meses atrás cuando padre recibió el uniforme nuevo y todo el mundo comenzó a llamarle comandante Bruno recibe nuevas reglas de obligado cumplimiento porque el Furias, mal pronunciado, vendría a cenar a casa con su hermosa rubia Eva, ocasión para la cual Gretel y él se preparan bien arreglados con ropa y zapatos nuevos. A Bruno le cae fatal el Furias por su mala educación, ya que se sienta en la silla de padre y grita a Eva. 2 días después de la cena Bruno vuelve a casa y encuentra a María preparando sus cosas en 4 cajones que era el comienzo de esta historia. 12. Shmuel busca una respuesta a la pregunta de Bruno. Shmuel cuenta que antes de llegar ahí vivía en Cracovia en un piso encima del taller donde sus padre arreglaba y construía relojes, con su madre y con su hermano Josef. Un día llegó a casa y su madre estaba haciendo brazaletes con un símbolo que debían llevar todos en el brazo, la estrella de David. Luego contó que los llevaron en un tren con mucha gente y donde olía mal a ese sitio separando antes a su madre de él de su hermano y de su padre. Le pregunta a Bruno si lleva algo para comer y este le dice que no y queda en verlo otro día. 13. La botella de vino. Bruno ya acostumbrado a Auschwitz sigue visitando y conversando con su amigo Shmuel a quien suele llevar algo de pan y queso. Pregunta a María sobre Pavel y le confirma que antes era médico. También se queja a su padre que Herlis no les deja leer poesía ni teatro y que odian la geografía y la historia. Un día en una cena con la presencia del teniente Kotler, averiguan que su padre se fue a Suiza donde da clases de literatura en la Universidad de Berna y que no tiene ninguna relación con él. También Bruno aprecia un deterioro físico de Pavel que tiene temblores y deja caer una botella de vino sobre las ropas de Kotler que se enfurece con él. 14. Bruno cuenta una mentira muy razonable. Un día lluvioso después de la última clase con Herlis Bruno se queda en su cuarto a leer pensando que haría su amigo Shmuel cuando entra su hermana Gretel preguntándole qué hace y entre comentarios se le escapa que tiene un amigo y tiene que mentirle diciéndole que es imaginario y que le cuenta las cosas que hacía en Berlín y como el amigo le cuenta también sus cosas, pero le dice a Gretel que no se lo cuente a nadie. 15. Una cosa que no debería haber hecho. Una tarde que preparaban la celebración del cumpleaños de padre se vio obligado a entrar en la cocina mientras Kotler y su madre hablaban en el salón y se encontró con Shmuel sentado y con unos vasos pequeños que le habían encargado limpiar porque tenía los dedos muy pequeños y delgados. Le da pollo para comer que traga muy rápidamente porque teme al teniente. Este entra y los oye hablar recriminando a Shmuel a quien había advertido que no hablara con nadie. Bruno dice a Kotler que no conoce de nada al niño y sale de la cocina. Pasada una semana sin que apareciera Shmuel por la alambrada cuando un día al fin lo ve le pide perdón por no haber reconocido que lo conocía ante Kotler y Shmuel pasa su mano por debajo de la alambrada tocándose los dos niños por primera vez desde que se conocieron. 16. El corte de pelo. Bruno y su familia vuelven 2 días a Berlín para asistir al funeral de abuela que había fallecido. Ya de vuelta en Auschwitz, el teniente Kotler ya no estaba porque lo habían destinado a otro sitio y Bruno decide preguntar a Gretel por qué está toda esa gente al otro lado de la alambrada y esta le contesta que es porque son judíos y que a los de este lado no les gustan los judíos. Jugando con su pelo Gretel descubre que tiene piojos por lo que padre decide afeitarles la cabeza a los dos después de lavársela con un líquido apestoso. 17. Madre se sale con la suya. Bruno oye a sus padres discutir ya que madre quiere volver a Berlín.
Padre los reúne a todos y tras preguntarles si desean volver decide que deben hacerlo por lo que avisan para que les preparen la casa para la semana siguiente. Padre se quedará en Auschwitz hasta que el Furias decida trasladarle. 18. Como se ideó la aventura final, después de 3 días sin que apareciera Shmuel al fin Bruno lo ve muy triste porque su padre no había vuelto del trabajo desde hacía varios días. Bruno le cuenta que se va a marchar definitivamente de Auschwitz y que deben despedirse. Shmuel le invita a cruzar la alambrada para que conozca cómo vive y quedan para el día siguiente en que le traerá un pijama de rayas para pasar desapercibido. 19. Lo que pasó al día siguiente, el día amaneció frío y lluvioso pero después de la última clase con Herlis se puso unas botas y un abrigo y fue al encuentro de Shmuel. Este le estaba esperando con pijama de rayas en la mano. Bruno se quitó su ropa y se puso el pijama dejando allí su abrigo y sus botas y cruzó al otro lado. Llegaron donde la gente y Bruno que esperaba ver a los niños jugando quedó decepcionado ya que no había ni fruterías ni cafeterías y todo el mundo estaba muy delgado y con los ojos hundidos y cabizbajos. Después de más de una hora buscando pistas para encontrar al padre de Shmuel Bruno le dijo que lo sentía pero era tarde y tenía que volver cuando se oyeron pitos y fueron arrastrados en el interior de un montón de gente oyendo disparos y mojándose por la lluvia. Al cabo de un tiempo entraron en un recinto cerrado y cubierto pero a oscuras y Bruno se lamentó a su amigo por la situación pero le cogió su diminuta mano y le dijo que aunque estaba muy asustado era su mejor amigo para toda la vida. Su amigo ya no le contestó y él no le soltó ni le soltaría la mano por nada del mundo. 20. El último capítulo, de Bruno nunca más se supo. El comandante ordenó a los soldados que buscasen por todas partes pero solo apareció su ropa. Padre fue hasta el lugar donde apareció la ropa y comprobó que por debajo de la alambrada cogía un niño pequeño y pudo deducir lo que habría pasado por lo que se sentó en el suelo y lloró amargamente. Madre quedó 2 meses más en Auschwitz pero volvió a Berlín por si Bruno se hubiese ido hasta allí andando. Gretel permanecía mucho tiempo en su habitación llorando porque echaba mucho de menos a su hermano. Unos meses más tarde llegaron otros soldados a Auschwitz y se llevaron a padre sin que a este le importase nada. Y así acaba la historia que ocurrió hace mucho tiempo y que hoy en día no podría ocurrir.